Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Hablaremos del probable 11 para enfrentar a Gimnasia en La Plata. Gallardo haría una rotación parcial teniendo en cuenta que tiene pensado poner a los titulares en los siguientes dos encuentros, que serán frente a Independiente del Valle en Quito por la Libertadores y contra Boca en el Monumental en una nueva edición del Superclásico. Hay un futbolista que estará disponible después de haber estado lesionado bastante tiempo. Hay otro jugador que también podría recibir el alta médica, pero que en definitiva no estaría a disposición del DT porque lo cuidarían por un tiempo más. Una decisión que podría ser cuestionada por parte de los hinchas en relación a que Gallardo guardaría a un jugador que normalmente ha sido titular por miedo a que sufra una amonestación más, y eso haría que se perdiera el partido ante Boca al alcanzar las 5 amarillas. Y después hablaremos, fuera de lo que tiene que ver con lo futbolístico, de la posibilidad de que se vaya Mastantuono y de cuál es el plan de River para renovarle el contrato y en qué momento piensa la dirigencia que es el instante adecuado para vender a la gran joya no solamente de River, sino del fútbol argentino. Y también haremos referencia a un experimentado futbolista que tuvo un corto paso por el más grande cuando era más joven, que tiene pensado regresar a Sudamérica, y si bien se ha rumoreado la chance de que vuelva a River, parecería que esto está totalmente descartado. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del probable 11 que estaría parando a Marcelo Gallardo, teniendo en cuenta que lo más probable es que haya una mini rotación, no total, pero sí parcial en relación a los 11 que venía poniendo anteriormente. Es más, en defensa haría 3 modificaciones, por lo que no jugaría la última zona defensiva titular que ha venido poniendo durante los últimos encuentros. Por lo pronto, de mitad de cancha hacia adelante sí podría llegar a haber algunos jugadores que repitan, pero teniendo en cuenta esto, se espera que de cara a los siguientes dos cotejos, luego de enfrentar mañana a Gimnasia en La Plata, ponga lo mejor tanto contra Independiente del Valle en Ecuador por la tercera fecha de la fase de grupo de la Conmebol Libertadores, y obviamente también pondrá al 11 titular contra Boca en el Monumental. Ahí no hay ningún tipo de dudas. La incógnita anteriormente pasaba por si River ganaba el duelo ante Barcelona, que lamentablemente terminó siendo empate, y en ese entonces sí podía llegar a guardar a algunos futbolistas para viajar a Ecuador en esta primera jornada que disputará en ese país. Recordemos que después tendrá que jugar otro encuentro en Ecuador, esta vez contra Barcelona de Guayaquil. Sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad de al menos sacar algunas unidades en condición de visitante, Gallardo no puede guardar absolutamente nada. Por eso mismo, y sabiendo que la clasificación a los octavos de final del torneo Apertura, más allá de que no esté matemáticamente asegurada, está lograda, porque es muy difícil que a River lo superen en ese sentido, va a terminar rotando este viernes frente a Gimnasia en La Plata. Por lo pronto, ¿cuál sería el probable 11 que estaría parando el entrenador para este partido? En el arco, existe la chance de que pueda darle la posibilidad a Jeremías Ledesma, no lo descarto, pero me parece que Franco Armani seguirá siendo el número 1. El único defensor de los titulares que jugaría sería Gonzalo Montiel, que necesita tener más continuidad teniendo en cuenta que lleva tan solo 2 partidos seguidos luego de haberse recuperado del desgarro, y después los otros 3 defensores serían rotados. Uno de ellos por lesión, Paulo Díaz, el otro para cuidarlo, Martínez Cuarta, teniendo en cuenta que tiene 4 amonestaciones y si recibe una amarilla frente a Gimnasia se perderá el Superclásico, y el otro porque su rendimiento está siendo verdaderamente muy malo, como es Acuña. Por lo que la zona defensiva estará completada por Germán Pesela, González Pires y Milton Casco. En la mitad de la cancha el que descansará será Enzo Pérez, en su lugar jugaría Matías Craneviter. Kevin Castaño volvería a estar dentro de los 11, otro de los futbolistas que desde que llegó ha sido titular en absolutamente todos los encuentros. El muñeco lo quiere tener bien arriba en la consideración. Y el tercer volante restante es la gran incógnita. Podría llegar a jugar Galopo, que recibió la alta médica, ahora estaría hablando de él, o Rodrigo Aliendro. Un poco más suelto, como cuarto volante, va a estar Franco Mastantuono, que no rota, y me parece perfecto que Gallardo lo ponga siempre porque es el mejor jugador de River. Y en lo que respecta a la dupla ofensiva, Sebastián Driussi volvería a estar desde el arranque, y su compañero es la incógnita. Podría jugar cualquiera de los otros 3 atacantes restantes, es decir, Borja, Colidio o el pibe Yanzu Viabre.
Y finalmente Giuliano Galopo recibió el alta médica del desgarro, un futbolista que en su momento se lesionó a principios del mes de marzo en aquel partido contra Lanús por la jornada número 6 del torneo Apertura, estuvo un mes afuera de las canchas, regresó para jugar tan solo 45 minutos en aquel cotejo ante Rosario Central que terminó siendo igualdad 2-2 y posteriormente volvió a estar lesionado, o por lo menos eso es lo que pasó, o lo que suponemos, porque nunca se informó un parte médico, así como sí se dijeron otras lesiones de otros jugadores de River, como es el caso del Piti Martínez, de quien también voy a estar hablando más adelante en este video. Nunca se especificó exactamente qué es lo que tenía Galopo. Después nos enteramos de manera un tanto extraoficial que se le había abierto la cicatriz del desgarro. No se volvió a desgarrar, pero obviamente eso le provocaba dolor y no podía entrenarse con normalidad. Teniendo en cuenta esto, quedó afuera de los 2 primeros partidos por la fase de grupos de la Libertadores y también de los últimos 2 duelos correspondientes al torneo local, es decir, no estuvo ni en el compromiso frente a Sarmiento ni tampoco en el pasado cotejo frente a Talleres en el Monumental. Ahora ya se encuentra a disposición del DT, motivo por el cual en la probable formación que mencioné recién lo pongo en el probable 11, teniendo en cuenta que es un futbolista que más allá, por lo menos a mi entender, todavía no ha rendido como se esperaba, al haber sido titular en los primeros 6 encuentros de este torneo Apertura. De hecho fue el único jugador que estuvo desde el inicio en los 6 primeros compromisos, sacando obviamente a Franco Armani, pero de los jugadores de campo es el único que repitió en los 6 duelos, por lo que tengo que suponer que para Gallardo termina siendo un jugador importante. Sin embargo, teniendo en cuenta que ya en una oportunidad lo arriesgó, por decirlo de una manera, pudo jugar tan solo 45 minutos y después lamentablemente se lesionó otra vez, está claro que a menos que lo vean al 100% físicamente, algo poco probable porque recién acaba de recibir el alta médica, lo hizo el pasado martes, dudo mucho que sea titular. Aún así no descarto que sube minutos porque es un jugador al que River va a necesitar en el futuro cercano. Galopo es ese mediocampista que tiene características similares a las de Castaño, más allá de que sus rendimientos hasta ahora han sido dispares, y por eso mismo se lo va a necesitar al máximo nivel en un futuro. Gallardo lo sabe, y si bien hay posibilidades de que esté desde el arranque mañana ante Gimnasia, la buena noticia no pasa por eso, sino porque al fin se ha recuperado de su lesión. En el momento en el cual estoy grabando este video, el Piti Martínez todavía no recibió la alta médica correspondiente. Quizás cuando ustedes lo estén viendo jueves por la tarde ya está a disposición de Gallardo y en ese caso sería muy probable que pueda estar entre los convocados para visitar a Gimnasia. Aún así, me parecería algo extraño que apuren a Martínez teniendo en cuenta que es otro jugador, al igual que Galopo, que tuvo 2 lesiones musculares a lo largo de este semestre. El Piti lamentablemente sufrió un desgarro en el último día de pretemporada en San Martín de los Andes y no pudo comenzar este 2025 con normalidad, es decir, lo comenzó prácticamente entrenando siempre de manera diferenciada. Se perdió los primeros 4 partidos a nivel doméstico, regresó, fue titular contra Lanús y San Martín de San Juan, vieron que la exigencia había sido demasiado para él a tal punto que siempre lo tuvieron que reemplazar promediando el segundo tiempo y volvió a jugar desde el banco de suplentes el duelo contra Ciudad Bolívar y aquella final contra Talleres. Y después, antes de enfrentar a Rosario Central por el torneo local, sufrió una distensión muscular, lo que lo dejó afuera de los siguientes 4 partidos. Podrían llegar a ser 5 si es que el muñeco decide también dejarlo apartado de cara a este cotejo frente a Gimnasia. El Piti ha sido un jugador muy importante, sobre todo a finales del 2024. En los últimos 10 partidos que disputó River el año pasado, el zurdo ingresó desde el banco de suplentes y siempre fue determinante. Eso es algo que seguramente Gallardo tendrá que trasladar junto con el futbolista este 2025 para que verdaderamente haya un jugador desde el banco que pueda cambiar la ecuación, porque ese es otro problema que tiene River. Puede ser que el 11 no funcione, que el equipo no esté jugando bien, pero teniendo en cuenta la gran jerarquía que tienen los futbolistas del actual plantel, desde el banco de suplentes tendría que haber alguna solución, porque hay muchos partidos que puede suceder que más allá de que tengas un buen equipo, no puedan los jugadores titulares solucionarlo desde el arranque, y ahí es donde aparecen los futbolistas que integran el banco de suplentes. El año pasado el Piti lo hizo en muchísimas oportunidades, quizás no fueron en partidos tan importantes porque River ya había quedado eliminado contra Atlético Mineiro de la Libertadores, pero le alcanzó para en esos últimos cotejos por el torneo doméstico hacer la diferencia y sentirse un jugador verdaderamente importante. Por eso mismo se lo necesita. Después veremos cuál termina siendo el lugar que le da el muñeco en relación a que no descarto que pueda volver a ser titular, teniendo en cuenta que falta un nombre en la mitad de la cancha, porque Enzo Pérez, Castaño y Mastantuono
Mastantuono parecen jugadores seguros, pero con la lesión de Mesa ahora hay otro futbolista que debería ganarse esa posición. Simón no lo hizo, veremos si Aliendro o Galopo pueden hacerlo frente a Gimnasia, caso contrario es una oportunidad única para el Piti Martínez. Y como mencioné antes en la probable formación, una decisión que a veces resulta ser un tanto controversial, que va a tomar Marcelo Gallardo de cara al armado del 11 inicial para enfrentar a Gimnasia en La Plata, es hacer descansar a Martínez Cuarta, pero por el hecho de que el futbolista tiene 4 amonestaciones y en caso de sufrir, como dije, una quinta amarilla en este próximo cotejo, se perdería automáticamente el Superclásico con Boca. Digo que es una decisión controversial porque al estar lesionado Paulo Díaz, que es muy probable inclusive que no llegue ante Boca, pero van a hacer todo lo posible para que eso suceda, River va a tener que poner hoy por hoy la saga de centrales suplentes que tiene, que es la de Germán Pesela y González Pires. Que uno puede pensar, en cualquier otro equipo serían titulares. De hecho, Pesela y Pires estuvieron desde el arranque en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores del año pasado ante Colo-Colo en el Monumental, y la realidad es que el rendimiento de ambos fue muy pero muy bueno. Sin embargo, si nos guiamos por el último cotejo que jugaron juntos frente a Sarmiento en Junín, todo lo contrario, un equipo de menor jerarquía logró complicarlos de sobremanera y ambos tuvieron un muy flojo rendimiento. Por eso es posible que alguno cuestione que Martínez Cuarta descanse en este partido. Es cierto que el chino tampoco es que ha tenido un rendimiento muy pero muy bueno, no es que Martínez Cuarta es el jugador que le está dando solidez absoluta a la defensa de River, pero si lo comparamos con los otros dos, yo creo que Martínez Cuarta ha tenido un mejor nivel, y más allá de que se priorizarán los partidos ante Independiente del Valle y Boca, es una decisión que seguramente, dependiendo de cómo salga el encuentro ante Gimnasia y de cómo rindan Pesela y González Pires, es una decisión que a fin de cuentas podría llegar a ser cuestionada por el hincha, por el periodismo en general, sabiendo que no es normal hacer descansar a un jugador con 4 amarillas. ¿Qué hubiera sido quizás lo lógico, o por lo menos lo que hacen normalmente los jugadores? Que Martínez Cuarta se hubiera hecho amonestar el pasado domingo frente a Talleres y que de esa manera se limpie totalmente de amarillas para perderse, ahí ya sí, el partido ante Gimnasia por estar suspendido y que pueda estar tranquilamente ante Boca. Supongo que no se pensó en eso porque se pensaba también que Paulo Díaz iba a estar a disposición. Ahora, con el chileno fuera de las canchas por al menos 2 semanas, entró una preocupación en la saga central, sabiendo que el muñeco todavía no ha encontrado un buen nivel en ninguno de los dos centrales. Ahora el momento es el de hacer descansar a Martínez Cuarta por miedo a que sufra una nueva amarilla. Y una de las grandes preocupaciones del hincha de River, más allá de cómo está rindiendo hoy el equipo dentro de la cancha, es qué es lo que va a suceder con Franco Mastantuono. Lamentablemente, no sé cuánto tiempo podrá retenerlo River en la plantilla. Es un jugador que ya hemos visto que por condiciones tiene unas virtudes fantásticas y de acá al futuro puede convertirse en el jugador más importante de todo el fútbol argentino. Además, si bien es verdad que se le cuestiona el hecho, por ejemplo, de que algunas jugadas no pueda terminarlas de la mejor manera, yo creo que en el momento en el cual Mastantuono corrija eso y pueda finalizar todas las ocasiones que crea de la mejor forma posible, no habrá ninguna manera de que River pueda retenerlo. Porque es lo que quizás le falta para que algún equipo europeo finalmente se lance con todo a por él, y en esa situación River no va a poder hacer lamentablemente mucho más. Me imagino que el millonario querrá retenerlo por bastante tiempo. De hecho, lo que se está diciendo es que River quiere tenerlo en el plantel hasta finales del 2026, es decir, que juegue el Mundial de Clubes de este año, que juegue la Copa de este año y también que dispute todos los certámenes del año que viene. Recordemos que tiene vínculo con el conjunto de Núñez hasta el 31 de diciembre del 2026, pero la idea es que durante los próximos meses lo renueve por un año más, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2027, y sea a finales del año que viene cuando se dé finalmente su partida al fútbol europeo. En este mercado que va a estar comenzando a mediados de este 2025 y en el de finales de este año, la idea de la dirigencia es clara y ya se la han hecho saber tanto al representante del futbolista como al propio Mastantuono, y es que únicamente se podrá ir del club si es que aparece una oferta de 45 millones de euros, que es el valor que hoy aparece estipulado en su cláusula de rescisión. Caso contrario, desde River no quieren saber absolutamente nada con dejarlo ir porque es un futbolista determinante, y si bien
los beneficios económicos que puede darle a River están claros con vistas a un futuro cercano, desde el millonario hoy en ese sentido priorizan lo deportivo. En su momento, cuando se fue el Diablito Echeverri, el propio Marcelo Gallardo dijo que todo había sucedido de manera muy apurada y que no había sido la manera correcta en la cual un jugador de River debía irse de la institución, por lo que con Mastantuono planean hacer absolutamente todo lo contrario. Veremos si pueden convencerlo de que renueve contrato. Yo creo que sí, porque la partida de Mastantuono en un futuro Europa, no digo que esté arreglada, pero es algo que va a suceder porque hay muchos equipos del viejo continente interesados en él, por lo que el plan de River es renovarle el vínculo por un año más y retenerlo hasta finales del 2026. A la reserva de River se le cortó lamentablemente la racha de victorias consecutivas. El equipo dirigido por Marcelo Escudero llevaba un total de 6 triunfos seguidos y este martes por la noche, hace poco menos de 48 horas, le tocó empatar con Riestra en condición de visitante por 1-1. Y si bien es verdad que no jugó su mejor encuentro, eso está claro, pudo salvar la derrota porque estaba perdiendo por 1-0 y a falta de 5 minutos, Acosta, un jugador ingresado en la segunda parte, terminó dándole la igualdad al conjunto de Núñez. Quizás no sea el mejor de los resultados, pero termina siendo positivo que los chicos, más allá de no haber jugado su mejor encuentro, no hayan perdido, teniendo en cuenta que siguen como líderes de su respectiva zona en la Copa Proyección y ya están prácticamente clasificados a la siguiente instancia de este certamen. Además, recordemos que River es el último campeón de este torneo, se coronó en el segundo semestre del 2024 y ahora con un plantel prácticamente nuevo está dando claramente la talla. En la primera parte se dio un partido verdaderamente muy parejo en el que los dos equipos buscaron. De hecho, el arquero de River tuvo un par de atajadas importantes, mientras que por el lado del más grande, del lado del delantero Bautista Adín, fue quien tuvo las ocasiones más claras, pero no pudo convertir. Ya en el complemento, a los 16 llegó el gol del local y posteriormente, a falta de 5 minutos, Thiago Acosta sacó un remate para marcar la igualdad definitiva del encuentro. ¿Quiénes fueron los 11 de River en este compromiso? Lavanino en el arco, Agustino Obregón, Vice Jiménez, Felipe Álvarez y Lisandro Bajú, los 4 defensores. Mitad de la cancha para Agustín de la Cuesta, Giorgio Constantini, Jonás Luna y Santiago Lencina. Y los delanteros fueron Bautista Dadín y Joaquín Freitas. Básicamente el 11 que viene poniendo el entrenador ya desde hace bastantes encuentros. Es un equipo que se está acostumbrando a obtener buenos resultados y eso es positivo. En la segunda mitad ingresaron Juan Cruz Mesa, el hermano de Maxi Mesa, jugador de la primera de River, Cristian Jaime, Joaquín Flores, Valentín Lucero y el último en entrar a los 35 del segundo tiempo fue Thiago Acosta y tardó tan solo 5 minutos en marcar el tanto de la igualdad. River marcha primero en la zona B con 20 puntos, de 9 partidos disputados ganó 6, empató 2 y tan solo perdió en una oportunidad. 18 goles a favor en 9 encuentros, es decir, un promedio de 2 tantos por partidos y tan solo 10 en contra para el equipo dirigido por Escudero. Y hay un nombre que ha resonado, no sé si como posible refuerzo de River, pero cada vez que Alexis Sánchez tiene algún problema en el fútbol europeo y tiene chances de abandonar el viejo continente, el equipo en el que hoy está jugando, que es el Udinese, siempre va a sonar como posible incorporación del más grande, teniendo en cuenta que en su momento, cuando estaba en un buen nivel y tenía continuidad y regularidad, era una muy buena incorporación para el elenco de Núñez. No deja de ser un futbolista experimentado y con mucha jerarquía que seguramente en el mejor momento de su carrera no hubiera venido a River porque estaba en el fútbol europeo, pero cuando acabó su estadía en el Manchester United, después de haber jugado en el gigante inglés, además de en el Barcelona y en el Arsenal, todavía seguía teniendo un rendimiento lo suficientemente aceptable y una edad como para regresar a River. Poco más de 30 años, hoy tiene 37, y si bien sigue siendo un jugador de selección porque fue citado por Ricardo Gareca para defender los colores del combinado trasandino en la última fecha FIFA, no jugó por lesión y hoy en el Udinese están intentando sacárselo de encima. No quizás puntualmente por lo futbolístico, más allá de que no está rindiendo, la realidad es que tiene un contrato muy alto y su vínculo termina el próximo 30 de junio y no habría renovación. El destino de Alexis Sánchez parecería, después de muchísimo tiempo, estar nuevamente en Sudamérica y todo parecería indicar que seguiría los pasos de su compañero de selección Arturo Vidal, es decir, que iría a jugar a Colo-Colo.
En River su nombre apareció ya en varias oportunidades, de hecho hace 2 años, cuando todavía pertenecía al Inter de Milán, y si bien ya tenía una edad avanzada, era un poco más lógico que el más grande lo quisiese, subió una foto entrenando en Argentina con el Monumental de fondo, y obviamente todos los hinchas de River en ese entonces pidieron por Alexis Sánchez. Yo creo que hoy, más allá de que el millonario está necesitado de un delantero, y se sabe que antes del Supermundial de Clubes de la FIFA es muy probable que el muñeco incorpore un atacante, no creo que el futbolista en cuestión sea Alexis Sánchez. Además, la idea de Gallardo es traer un jugador que se adapte a su idea de juego, es decir, un delantero que no sea referencia de área, pero que tenga, además de cuota goleadora, esa porción de juego para juntarse con el resto de los futbolistas del plantel, es decir, hacer una combinación entre todos los jugadores que tiene River. El gol que tiene Borja, que si bien no lo tiene en este momento, lo ha tenido en su etapa en el 2024 en River, y que se combine también con lo que hacen Colidio y Drussi fuera del área, pero lo que no pueden hacer dentro, que es justamente convertir. La idea es traer un jugador de esas características. Alexis Sánchez en su momento y en un buen nivel, quizás no en el mejor de su carrera, pero en un buen momento podía cumplir con esas virtudes. Hoy, en caso de venir a River, sería solamente para jugar un año y retirarse, y la idea es tener un delantero que pueda venir y jugar varias temporadas con el manto sagrado. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que no es fácil para el muñeco y armar a la formación, sabiendo que si bien tiene una gran camada de jugadores que deberían tener todos un buen rendimiento, la realidad es que la mayoría está teniendo un nivel más que flojo. El regreso de Galopo podría solucionarle algún que otro problema en la mitad de la cancha, y en caso de que el Piti Martínez esté a disposición, ahí sí ya hablaremos de un nuevo River, sobre todo de cara al segundo tiempo. Esperemos que Mastantuono se quede por bastante tiempo más. Hoy la dirigencia de River únicamente lo transferiría por el valor de la cláusula, que es de 45 millones de euros. Equipos de Europa, y con obvia razón, han estado preguntando por él, pero esperemos que ninguno haga ningún tipo de oferta que pueda revolverle la cabeza al pibe. Y lo de Alexis Sánchez me parece que serán solo rumores. Mientras el jugador quiera regresar a Sudamérica y sabiendo lo que fue su paso por River, es muy probable que se lo mencione como posible refuerzo del equipo de Núñez. Pero a mi entender está muy complicado que pueda regresar al millonario, porque Gallardo pretende hoy, y por suerte, otra clase de delanteros. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.